La caída de Alex Saab en manos de la justicia estadounidense podría convertirse en el mayor problema político y financiero que haya enfrentado Diosdado Cabello en años. A ellos es que le va a dar algo, esperando una vaina que no va a pasar. No porque Saab sea un simple empresario acusado de corrupción, sino porque durante más de una década funcionó como el gran operador financiero internacional del chavismo, el hombre que conocía las rutas, el dinero, los testaferros, las triangulaciones petroleras y los mecanismos utilizados para mover millones de dólares fuera del radar de las sanciones internacionales. Y ahora, abandonado políticamente por el mismo régimen que antes lo protegía, Saab podría terminar haciendo lo único que le queda para salvarse: hablar. El peligro para Diosdado no es abstracto, tiene nombre y apellido: Daniela Cabello Contreras. Bien bolsas lo que creen que yo, amando como amo a mi hija, la voy a mandar para Nueva York. La hija del ministro de Interior venezolano pasó en muy poco tiempo de ocupar un perfil relativamente discreto a controlar áreas extremadamente sensibles de la economía venezolana. Primero fue nombrada presidenta de la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones y de la Fundación Marca País en septiembre de 2024. Luego, en febrero de este año, asumió el Ministerio de Turismo. Sobre el papel eran cargos administrativos. En la práctica significaban acceso directo a exportaciones no petroleras, captación de divisas, convenios internacionales y mecanismos financieros paralelos utilizados por el chavismo para sobrevivir al aislamiento económico. El problema es que buena parte de esas estructuras comenzaron a cruzarse directamente con el entorno económico manejado por Alex Saab. Saab no operaba únicamente como contratista estatal. Según investigaciones federales estadounidenses, manejó una red internacional de lavado de dinero y evasión de sanciones vinculadas al desvío de aproximadamente 350 millones de dólares provenientes de contratos estatales venezolanos. Su estructura utilizaba empresas fachadas en Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Rusia para triangular petróleo, oro, alimentos clave y operaciones con criptomonedas. Durante años fue señalado como el arquitecto financiero que permitió al chavismo mantener flujos de capital mientras la economía venezolana colapsaba. Pero tras su regreso a Venezuela en diciembre de 2023, Saab no solo recuperó protección política, recuperó el poder económico. Más temprano que tarde llegará el día en que lo rescatemos de su secuestro, y ayer logramos la victoria de la verdad, de la justicia, y llegó Alex Saab a Venezuela. Nicolás Maduro lo nombró presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas y posteriormente ministro de Industria y Producción Nacional. Fue allí donde comenzó a trabajar directamente con estructuras manejadas por Daniela Cabello. Oficialmente, la alianza entre ambos estaba orientada a impulsar exportaciones y promover la campaña Hecho en Venezuela. Sin embargo, detrás de ese discurso económico empezaron a surgir sospechas mucho más delicadas, porque bajo la gestión de Daniela Cabello, el APEF centralizó los protocolos de exportación no petrolera mediante el llamado Protocolo Único para Exportaciones No Petroleras, un sistema que unificó trámites y concentró la liquidación de pagos bajo una única plataforma estatal. Ese modelo reducía significativamente la trazabilidad independiente de las operaciones comerciales y facilitaba mezclar exportaciones legítimas con posibles mecanismos de sobrefacturación y legitimación de capitales. En otras palabras, productos reales podían ser utilizados para justificar movimientos de dinero mucho mayores al valor auténtico de las mercancías exportadas. Uno de los casos que comenzó a levantar sospechas fue la exportación de aproximadamente 140 toneladas de productos pesqueros hacia China bajo acuerdos coordinados entre el Ministerio de Industria de Alex Saab y la APEF dirigida por Daniela Cabello. Oficialmente se trató de una operación comercial vinculada a la Feria Internacional de Shanghái, pero investigadores financieros comenzaron a revisar cómo determinadas exportaciones agrícolas y pesqueras venezolanas podrían estar siendo utilizadas para introducir capitales opacos dentro de circuitos financieros aparentemente legales. Y el riesgo aumenta cuando se observa el patrón internacional de las operaciones. Diversos reportes de inteligencia geopolítica sostienen que Daniela Cabello comenzó a participar de manera constante en delegaciones oficiales junto a Delcy Rodríguez y Alex Saab durante giras a China,
India, Turquía y Qatar. Pero su rol, según esas versiones, no habría sido únicamente protocolar. También habría actuado como supervisora política de la facción de Diosdado Cabello dentro de negociaciones financieras sensibles, monitoreando acuerdos y movimientos de capital asociados al círculo de Saab. Eso significa que Alex no solamente conoce estructuras financieras, también conoce cómo se repartía el poder económico dentro del chavismo. Allí radica el verdadero peligro, porque Saab ya había colaborado previamente con la DEA desde 2014, entregando información sobre esquemas financieros y operaciones de lavado vinculadas al chavismo. Ahora enfrenta nuevamente cargos federales por conspiración y lavado de dinero en Estados Unidos, pero esta vez llega debilitado, sin protección diplomática y abandonado por sectores del régimen que antes lo defendían públicamente. La reacción de Diosdado Cabello dejó claro el quiebre interno. Alex Saab no es venezolano, no lo es. Un ciudadano de origen colombiano, siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal. El chavismo decidió sacrificarlo para contener daños mayores, pero ese movimiento podría terminar siendo contraproducente, porque un operador financiero aislado, enfrentando décadas de prisión y traicionado por quienes antes lo protegían, posee un incentivo gigantesco para negociar información con fiscales estadounidenses. Y Saab conoce demasiado. Conoce las estructuras de triangulación petrolera, conoce las rutas del oro venezolano, conoce las operaciones vinculadas a criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y también conoce cómo las nuevas áreas controladas por Daniela Cabello comenzaron a transformarse en espacios clave para captar divisas fuera de los mecanismos financieros occidentales tradicionales. El Ministerio de Turismo, bajo su control, por ejemplo, impulsó programas especiales dirigidos a ciudadanos rusos y bielorrusos hacia enclaves específicos como Margarita. Muchas de esas operaciones comenzaron a funcionar mediante acuerdos bilaterales y sistemas de pago alternativos al SWIFT, utilizando efectivo y plataformas paralelas que generan enormes alertas para organismos de supervisión financiera internacional. Para investigadores de lavado de dinero, ese tipo de esquemas resulta particularmente sensible porque facilita la introducción de capitales de origen incierto dentro de actividades aparentemente legales vinculadas al turismo y comercio exterior. Y Saab podría perfectamente explicar cómo operan esas rutas. La verdadera amenaza para Diosdado es que Saab no es un enemigo externo improvisado. Es un hombre que estuvo sentado dentro del núcleo financiero del chavismo durante años. Vio cómo funcionaban las alianzas internas, cómo se distribuían los negocios y cómo distintas facciones comenzaron a disputarse el control de las nuevas rutas económicas tras el colapso petrolero venezolano. Y ahora ese hombre tiene algo extremadamente peligroso en sus manos: información suficiente para convertir una negociación judicial en una bomba política capaz de alcanzar incluso a la hija del dirigente más temido del chavismo. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.